Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta su clase de matemáticas de noveno grado. Los saluda Margarita Cárdenas. Estudiaremos sistemas de ecuaciones lineales porque la vida está llena de fenómenos lineales que tienen que ver con todas las ramas de la ciencia y del quehacer humano. Nadie puede sustraerse de lo lineal. Es por esto que es esencial conocer cómo poder resolver un sistema que permita que un conjunto de ecuaciones lineales pueda satisfacerse. Por ejemplo, si vas a comprar a un supermercado, eres protagonista de un fenómeno lineal, pues si consideramos los precios unitarios, los productos que compras y otras variables más, se pueden obtener un sistema de ecuaciones. Con mucho entusiasmo, entonces vamos a hacer nuestro repaso de ecuaciones de primer grado. Hay situaciones planteadas en lenguaje cotidiano en las que se usan los números naturales, que se pueden expresar utilizando un lenguaje algebraico, es decir, mediante símbolos, números y signos. Para ello es importante leer el enunciado de la situación, identificar la variable y otros datos significativos. Fíjate en las siguientes situaciones y cómo se expresan utilizando una ecuación. Veamos. Aquí aparece un número más 20 es igual a 40. Esta expresión cotidiana la podemos transformar a una ecuación de la siguiente manera. Como no conocemos el número del cual se está hablando, lo podemos representar mediante una variable o incógnita o lo que se denomina un literal. En este caso hemos usado la letra X para representar ese número desconocido, pero sabemos que si le sumamos 20, esto es equivalente a 40, es decir, hemos transformado la expresión cotidiana a una ecuación. Por ejemplo, también un número menos 12 es igual a 20. Aquí de nuevo hemos utilizado la variable X para representar ese número desconocido y sabemos que al restarle 12 ese resultado es equivalente a 20. En este caso ya hemos transformado la expresión en forma de ecuación. Otro caso, el doble de un número más 4 es igual a 14. Aquí vemos que esa X que representa al número está multiplicada por 2, ya que nos están hablando del doble de ese número. Y sabemos que al sumarle 4, eso nos resulta un equivalente de 14. Y hemos transformado la situación a una ecuación. Y así sucesivamente vemos cada una de las expresiones transformadas a una ecuación. Hablemos entonces de ecuaciones de primer grado. Una igualdad es la expresión de que dos cantidades o expresiones algebraicas tienen el mismo valor. Se pueden comparar como una balanza de dos platillos que siempre está en equilibrio. Si se modifica en un extremo, se tiene que modificar exactamente al otro. En las figuras vemos algunos ejemplos de este tipo de igualdades representada en forma de balanzas y que tiene un equivalente en ecuación. Vemos que para la primera balanza, a un lado del platillo tenemos una pesa al cual no le conocemos su valor y tenemos otra pesa de 3 kilogramos. Y al otro lado de la balanza tenemos una pesa de 7 kilogramos. Aquí vemos entonces la igualdad que representa la situación. Por lo cual entonces el X o el valor real de X debe ser un número que conserve ese equilibrio de la ecuación. Acá vemos también entonces otra representación en forma de balanza y ecuación. A un lado de la balanza vemos un balón al cual no le conocemos su peso, vemos otra pesa de 100 gramos, aquí vemos entonces que a este lado de la igualdad está en forma de ecuación X más 100 gramos igual a lo que se encuentre al otro lado de dicha balanza, que en este caso al sumar 60 más 100 más 10 nos resulta un peso de 170 gramos. Para que esta ecuación
conserve su equilibrio, el valor de x debe ser tal que al sumar los dos valores a este lado de la igualdad se conserve en equilibrio la ecuación. Recordemos la definición de ecuación. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que solo se cumple para el valor de la incógnita. Si el exponente de la variable es 1, se llama ecuación lineal o de primer grado con una incógnita. En la imagen vemos un ejemplo de una ecuación con todas sus partes. Primeramente tenemos los términos que son todas y cada una de las expresiones que forman los miembros de la igualdad. Si son números se les llama constantes. Tenemos las expresiones que se encuentran anterior a la igualdad, que se denomina primer miembro, en este caso toda esta expresión, y el segundo término que se encuentra a la izquierda de la igualdad se le denomina segundo miembro. Tenemos la variable o incógnita representada por un literal, en este caso la letra X, y cuyo valor es desconocido. Si el exponente de esa variable es 1, se le denomina ecuación de primer grado. Si el exponente de dicho literal o variable es 2, se le denomina entonces como ecuación de segundo grado, y si tuviese, por ejemplo, un exponente 3, se le denominaría ecuación de tercer grado. Entonces, una ecuación puede ser de grado cualquiera, solo depende del exponente. Así que, por ejemplo, pueden existir ecuaciones de grado mayor a las mostradas. Aquí vemos algunos ejemplos de ella. Notemos que en esta primera ecuación el mayor de los exponentes en las variables es 1, por tanto es una ecuación de primer grado. En el segundo ejemplo vemos que el mayor de los exponentes es 2 en la variable, por tanto es una ecuación de segundo grado. Y aquí en el otro ejemplo vemos una ecuación donde el mayor de los exponentes de la variable es 3, por tanto es una ecuación de tercer grado. En una expresión o ecuación matemática, las cantidades que no se conocen y se deben averiguar generalmente se representan por una de las letras iniciales o finales del alfabeto. Por ejemplo, las más comunes son X, Y y Z. En el recuadro vemos algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones. En el primer ejemplo notamos una expresión en donde la variable o incógnita está representada por la letra X y su máximo exponente es 2. Es decir, podemos decir que es una ecuación de segundo grado donde la cantidad de incógnitas es 1 y está representada por el literal X. En la segunda expresión notamos que la ecuación posee dos variables, pero el exponente de dichas variables es 1, es decir, es una ecuación de primer grado en donde la cantidad de incógnitas son 2 y están representadas por los literales X y Y. En el tercer ejemplo notamos una expresión en donde existen tres variables. Vemos que el exponente máximo de dichas variables es 1, por tanto es una ecuación de primer grado en donde la cantidad de incógnitas es 3, representadas por los literales X, Y y Z. Cuando las ecuaciones son lineales o de primer grado pero con dos incógnitas, estas se pueden representar en el plano cartesiano dando como resultado una recta. Veamos un ejemplo. Si tenemos la ecuación y igual a 2x más 3 y queremos representarla en el plano cartesiano, lo primero que debemos hacer es darle valores a la variable independiente, que en este caso sería x, para obtener valores de y. Vamos a empezar dándole un valor de 0 a la variable independiente x para obtener un valor de y. Es decir, vamos a reemplazar por 0 a x en la expresión. Aquí lo vemos, 2 multiplicamos por x, pero en este caso x vale 0 más 3. Entonces 2 por 0, 0 más 3 nos resulta 3. Por tanto, el par que obtenemos como coordenada sería 0,3. Si le damos valor a la variable independiente de 1, entonces al reemplazar en la ecuación original a x por 1 obtenemos 2 por 1, 2 más 3, obtenemos 5.
Por tanto, la pareja de coordenadas sería 1,5. Si le damos valor a la variable independiente x de 2, al reemplazar en la ecuación original tendríamos 2 por 2, 4 más 3, 7. Por tanto, la pareja de coordenadas sería 2,7. Podemos también darle valor a la variable independiente negativo. En este caso le dimos un valor a x de menos 1. Al reemplazarla en la ecuación original tenemos 2 por menos 1, menos 2 y menos 2 más 3 nos resulta 1. Por tanto, la pareja de coordenadas sería menos 1,1. Vamos a darle otro valor negativo a la variable x. Si x es igual a menos 2, al reemplazar menos 2 en la ecuación original tendremos 2 por menos 2 nos resulta menos 4 más 3 nos da menos 1. Por tanto, la pareja ordenada resultante sería menos 2, menos 1. Vamos a ingresar estos resultados en una tabla. Aquí lo vemos. Para los valores de x obtendremos unos valores de y. Una vez que ya los tenemos organizados en la tabla, el siguiente paso es ubicarlos en el plano cartesiano. Aquí vemos el plano cartesiano, que recordemos que está formado por dos rectas numéricas perpendiculares entre sí, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o eje de las X, y la vertical eje de las ordenadas o de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de los puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. En nuestro caso, para nuestra ecuación, ya aquí tenemos los pares ordenados, que son los que vamos a posicionar en nuestro plano cartesiano. Localicemos nuestro primer punto en el plano cartesiano. Aquí tenemos la pareja de coordenadas. Para x tenemos 0 y para y tenemos 3. Entonces recordemos que este es el eje de las x. Nos están diciendo que para el eje de las x me debo ubicar en 0. Aquí tenemos el 0 y vamos a subir hasta 3, ya que en este caso y es 3 positivos. Entonces subimos 3 unidades y ahí vamos a ubicar nuestro primer punto. Ahí lo tenemos. Nuestra segunda pareja es 1,5, es decir, en x1 y y5. Recordemos, este es x y la vertical es y. Entonces vamos a localizar en x el 1, aquí lo tenemos, y vamos a subir, ya que nuestro y es positivo, vamos a subir hasta la unidad 5. Por el 1 subimos hasta la unidad 5 y ahí localizamos nuestro segundo punto. Ahí lo tenemos. Nuestro tercer punto tiene coordenadas 2,7. Es decir, por x me voy a ubicar en 2, aquí lo vemos, y voy a subir de nuevo porque nuestro y es positivo hasta 7. Entonces por 2 subimos hasta 7 y ahí estaría ubicado nuestro tercer punto. Ahí lo tenemos. Vamos al otro punto. Aquí tenemos las coordenadas, que serían menos 1,1. Es decir, por x debo ubicarme en menos 1, aquí lo tenemos, y vamos a subir en y hasta 1 positivo, es decir, en este punto. Vamos a localizarlo, ahí está. Y busquemos nuestra última coordenada, que en este caso sería menos 2, menos 1. Es decir, por x nos ubicamos en menos 2 y ahora vamos a bajar hasta menos 1. Es decir, este punto, ubiquemos, ahí está. Una vez que tenemos ubicados todos los puntos, vamos a trazar una línea que una dichos puntos. Ahí la tenemos, entonces nos resultó una recta. Siempre que tengamos una ecuación de primer grado con dos variables, nos va a resultar en el plano cartesiano una recta.
Ahora recordemos cuáles son los pasos que se deben aplicar para resolver ecuaciones de primer grado. El primer paso es quitar cualquier paréntesis o signo de agrupación que se encuentre en la expresión. Como segundo, tenemos suprimir de ambos términos los miembros que sean iguales, es decir, simplificar las expresiones con las variables. Como tercer paso, debemos pasar a un miembro los términos que contengan la incógnita y al otro miembro los números. Como cuarto paso, debemos reducir términos que sean semejantes y por último debemos despejar la incógnita. Resolvamos una ecuación. Aquí vemos la expresión de nuestra ecuación. Recordemos que la primera parte de la ecuación se denomina primer miembro y la segunda parte de la ecuación se denomina segundo miembro. Para el primer miembro no vemos ningún problema inicial, pero para el segundo miembro de nuestra ecuación vemos dos signos de agrupación. Lo que quiere decir que el primer paso para desarrollar dicha ecuación es quitar dichos paréntesis. Entonces, primer paso, quitar los paréntesis. Para el primer paréntesis notamos que a este le antecede un signo más. Cuando no hay signo delante del paréntesis debemos asumirlo como más y por tanto toda la expresión que se encuentra dentro de dicho paréntesis va a quedar igual. Para el segundo paréntesis notamos que a este le antecede signo negativo, lo que quiere decir que ese signo negativo va a afectar los signos al interior de ese signo de agrupación. Vamos a sacar esta parte de la ecuación a un lado y vamos a desarrollarla. Aquí vamos a asumir como un coeficiente 1 que antecedido por el menos, aquí vemos el menos 1. Entonces, menos 1 va a multiplicar a 6 y al x que se encuentran dentro del paréntesis. Menos 1 por 6 nos resulta menos 6 y menos 1 por más x nos resulta menos x. Por tanto, esta es la expresión que resulta en esta parte del segundo miembro de la ecuación. Vamos entonces a seguir el proceso. Nos quedaría 3x más 4, aquí como lo decía en el primer paréntesis la expresión queda igual porque le antecede signo más y aquí vemos entonces el resultado de hacer el proceso de la multiplicación del signo negativo a cada término del paréntesis. Ahora el paso que sigue para seguir desarrollando dicha ecuación es agrupar términos semejantes a un lado de la igualdad y al otro lado de la igualdad vamos a dejar aquellos coeficientes. Entonces, aquellos que contengan variable, es decir, aquellos que contengan el literal x, los vamos a agrupar en el primer miembro de la ecuación y aquellos que solamente sean términos numéricos, los vamos a agrupar en el segundo miembro de la ecuación. Siempre que hagamos un movimiento de un término de un lado de la ecuación al otro, se debe reflejar este movimiento con un cambio de signo. Entonces, en esta parte vamos a agrupar aquellos términos que contienen x. Como ya vemos de este lado ya tenemos un 3x, él va a permanecer igual. Este 2x se halla al otro lado de la igualdad, por tanto, al moverlo hacia el primer miembro, vamos a cambiar el signo. Lo mismo sucede con la x que notamos aquí. Aquí aparece menos x, al moverla a este lado de la igualdad, le vamos a cambiar el signo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, 3x menos 2x, ya que pasó a este lado de la igualdad, le cambiamos el signo y vemos que aquí x estaba negativa y pasó positiva. Al otro lado de la igualdad vamos a agrupar los valores numéricos. De ese lado ya teníamos el más 8 y el menos 6. Lo dejamos igual y el 4 que teníamos en el primer miembro de la ecuación y que contenía signo positivo, al trasladarlo al segundo miembro de la ecuación le debimos cambiar el signo, entonces nos quedó con menos 4. Ahora vamos a solucionar las
expresiones que se encuentran a cada lado de la igualdad. Aquí vemos entonces 3x menos 2x nos resulta un x. Un x más x nos resultan 2x. Para el otro lado de la igualdad tenemos 8 menos 6 nos resulta 2 y 2 menos 4 nos resulta menos 2. Entonces aquí vemos los resultados que nos quedaron a cada lado de la igualdad. Ahora vamos a despejar o a dejar solita a un lado de la igualdad la variable x y aquello que la acompañe la vamos a pasar al otro lado de la igualdad con cambio de operación o con cambio de signo. Entonces, notemos que de este lado el 2 está multiplicando la x, debemos pasar ese 2 a dividir el término que ya se encuentra al otro lado de la igualdad, es decir, en este caso al menos 2. Entonces nos queda x igual a menos 2 que ya teníamos de ese lado y el 2 que estaba multiplicando pasó a dividir. Ahora vamos a simplificar esta expresión. Notemos que es una fracción de diferente signo. Vamos a definir el signo resultante. Menos entre más nos resulta menos y 2 entre 2 nos resulta 1. Por tanto, el resultado es x igual a menos 1. Una vez que ya hemos encontrado el valor de la variable, quiere decir que ya hemos resuelto la ecuación. Sigamos desarrollando otras ecuaciones. Vamos a empezar por esta ecuación. Notemos que para esta expresión en el primer miembro aparece un signo de agrupación, que en este caso es el paréntesis, lo que quiere decir que para empezar a solucionar dicha ecuación debemos eliminar ese paréntesis. En el segundo miembro no vemos un problema inicial, por tanto esta expresión va a quedar indicada. Vamos a hacer el producto entonces de 2 por x más 2 por 8. Nos quedaría entonces 2 por x, 2x más 2 por 8, 16 igual a 40 menos x. Ahora, como paso siguiente, vamos a agrupar aquellos términos que posean la variable x en el primer miembro y aquellos términos que sean valores numéricos en el segundo miembro. Este 2x va a quedar indicado de este lado porque aquí es que vamos a hacer la agrupación de las variables, entonces nos queda 2x, pero este x que se encuentra en el segundo miembro le antecede signo negativo. Al trasladarlo al primer miembro debemos cambiarle a signo positivo, por tanto entonces nos queda en el siguiente paso 2x, aquí lo vemos igual, y nos quedó más x igual a 40, que ya era un término numérico que se encontraba en el segundo miembro de la ecuación, y el 16 que se encontraba en el primer miembro con signo más lo debimos pasar con signo negativo. Ahora vamos a simplificar las expresiones a cada lado de la igualdad. Por tanto, vamos a sumar aquí 2x más un x, nos resultan 3x. Y del otro lado de la igualdad tenemos 40 menos 16. Nos queda entonces 3x igual a 24. Finalmente vamos a despejar la variable x de la expresión. Este 3 está multiplicando la variable x, lo que quiere decir que para llevarlo al otro lado de la igualdad debe ir con cambio de operación. Si está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Entonces dejamos x sola en el primer miembro de la ecuación y el 3 lo pasamos a dividir el 24. Nos queda entonces x igual a 24 entre 3. Lo que quiere decir entonces, simplificando esa fracción, que x es equivalente a 8. Y allí hemos terminado de desarrollar dicha ecuación. Para esta segunda ecuación vemos que están expresadas los miembros en forma fraccionaria.
El primer paso para desarrollar este tipo de ecuaciones es hacer un producto en cruz de cada una de esas expresiones. Entonces vamos a empezar haciendo el producto en cruz de 2x menos 3 por 6 y luego al otro lado de la igualdad vamos a hacer el otro producto que sería 4 por menos x más 3. Vamos a expresar entonces, aquí lo vemos, 2x menos 3 multiplicado por 6, aquí lo vemos en el primer miembro de la ecuación, igual entonces al otro producto que sería 4 por menos x más 3. Hemos colocado estos productos en paréntesis para ir simplificando paso a paso. Ahora lo que sigue sería hacer el producto de cada coeficiente a cada uno de los signos de agrupación. Es decir, este 6 va a multiplicar al 2x y va a multiplicar al menos 3. Hagamos entonces este proceso. 6 por 2x nos resultaría 12x y 6 por menos 3 nos resultaría menos 18. Igual, vamos a hacer el producto ahora en el segundo miembro. 4 por menos x nos resulta menos 4x y 4 por 3 positivo nos resulta 12 positivo. Aquí lo vemos, ya está más simplificada la expresión. Ahora, como paso siguiente, vamos a agrupar en el primer miembro de la ecuación aquellos términos que tengan la variable x. Recordemos que si vamos a hacer un movimiento de algún término de un lado de la igualdad hacia el otro, debemos hacerle un cambio de signo. Entonces, en el primer miembro vamos a dejar el 12x que ya se encontraba en dicho miembro y ahora este menos 4x lo vamos a mover a este miembro con cambio de signo, quedándonos entonces 12x más 4x. Igual al otro lado de la igualdad nos va a quedar el 12 que ya se encontraba, aquí lo vemos, está positivo, sigue siendo positivo, y el 18 que estaba en el primer miembro de la ecuación lo movimos con el signo más, quedándonos entonces 12 más 18. Ahora vamos a simplificar cada miembro de la ecuación. Entonces 12x más 4x nos resulta 16x, igual a 12 más 18 nos resulta 30. Ahora finalmente vamos a despejar la variable x de la ecuación. Para eso vamos a quitar este 16 que se encuentra a este lado de la igualdad, multiplicando la x, vamos a pasar ese 16 con cambio de operación hacia el otro lado de la igualdad. Por tanto, si está multiplicando, pasamos a dividir. Nos quedaría entonces x igual al 30 que ya se encontraba al otro lado de la igualdad sobre 16. Aquí estamos dividiendo 30 entre 16, lo que nos resulta al simplificar la expresión como 15 octavos. Lo vamos a dejar en forma fraccionaria y si pues queremos llevarlo a forma decimal también lo podemos hacer. Sería dividiendo 15 entre 8. La resolución de problemas es una de las actividades más importantes. Para ello es necesario escribir en lenguaje matemático la situación planteada en el problema, que generalmente resulta en una ecuación. Entonces veamos los pasos para resolver problemas con ecuaciones. Vemos como primer paso comprender el problema. Esto significa distinguir lo que son los datos y lo que se quiere calcular o la incógnita que se va a buscar. Como segundo paso vemos plantear la ecuación. La ecuación se plantea relacionando los datos con la incógnita. Como tercer paso vemos resolver la ecuación, es decir, seguir los pasos para despejar la incógnita. Y por último vemos comprobar la ecuación, es decir, verificar que la ecuación hallada satisface las condiciones del problema. Pasemos entonces a practicar resolviendo algunos problemas. Resolvamos el siguiente ejercicio. Juan nació cuando su mamá tenía 28 años. Actualmente la edad de la mamá de Juan es el triple que la de este. ¿Cuántos años tiene Juan? Aquí tenemos unos datos que nos ofrece el ejercicio. Vamos a organizarlo para visualizar mejor el problema.
En este caso lo vamos a organizar en esta pequeña tabla. Vamos a decir que la edad de la mamá cuando nació Juan era de 28 años. Lógicamente Juan aún no existía, no vamos a usar este dato, pero sí sabemos que actualmente Juan tiene una edad desconocida que la vamos a denominar con el literal o la variable X. Mientras que la mamá de Juan tendría 28 años, que fue la edad cuando nació Juan, más la edad actual de Juan, que la hemos demarcado con la variable X. Según el problema, también sabemos que la edad actual de la madre de Juan, es decir, 28 más X, es el triple de la edad de Juan, es decir, X. Entonces, aquí vemos establecida ya la ecuación que nos va a permitir deducir cuál es la edad de Juan. Recordemos entonces que X corresponde a la edad de Juan. Como vemos, esta es una ecuación de primer grado porque solamente tiene como exponente la variable el 1 y también vemos que es una ecuación con una incógnita. Vamos a traernos la ecuación, aquí la tenemos, y como vemos el primer paso para resolverla sería agrupar en el primer miembro de la ecuación aquellos términos que tienen la variable X y al otro lado aquellos que son valores numéricos. Entonces de este lado me queda el X que ya tenemos y el 3X que se encuentra en el segundo miembro lo vamos a pasar con cambio de signo. Vemos que aquí el 3X es antecedido con un signo más, por tanto lo vamos a pasar menos. Y el 28 que se encuentra en el primer miembro y vamos a pasar al segundo, vemos que tiene en el primer miembro un signo positivo. No parece que tuviera signo, pero sí lo hay. Recordemos que cuando no hay signo lo asumimos más. Lo vamos a pasar al otro lado con signo menos. Entonces nos queda en el primer miembro X menos 3X igual a menos 28. Ahora vamos a resolver la resta que vemos en el primer miembro. Aquí tenemos 1 menos 3X nos resulta menos 2X igual a menos 28. Aquí lo vemos. Finalmente, la intención es despejar o dejar totalmente sola la variable X en el primer miembro y aquello que la acompañe lo vamos a pasar al otro lado con cambio de operación o en este caso con cambio de operación. Entonces ese menos 2 está multiplicando la X, por tanto lo vamos a pasar al otro lado dividiendo el término que ya se encuentre en él, es decir, el menos 28. Por tanto nos quedaría X igual a menos 28 que ya se encontraba en el segundo miembro de la ecuación y el menos 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Vamos a resolver entonces la fracción. Vemos que es una división de enteros con igual signo. Menos entre menos nos resulta más y 28 entre 2 nos resulta 14. Quiere decir entonces que la edad actual de Juan es 14 años. Resolvamos otro ejemplo. La suma de tres números naturales consecutivos es igual a 48. ¿Cuáles son los números? Recordemos que los números son consecutivos cuando siguen el uno al otro en orden, sin ningún tipo de salto y del menor al mayor. Vamos a empezar entonces denominando con la variable X al primer número desconocido. X será el primer número y el segundo número consecutivo se obtendrá sumándole 1 al anterior, es decir, X más 1. El tercer número lo obtendremos sumándole 2 al primer número. Ahí vemos entonces, estos serían los tres números que nos dice el problema que sumándolos nos dan como resultado 48. Vamos a expresar esto en forma de ecuación. Entonces el primer número X más el segundo número X más 1 más el tercer número X más 2 es igual a 48. Para seguir resolviendo ahora la expresión debemos agrupar términos semejantes.
En este caso, en el primer miembro de la ecuación vemos que se repiten los términos con la variable x. Vamos a simplificar haciendo una suma. Entonces tendríamos un x más un x nos daría 2x y 2x más un x nos daría 3x. También podemos simplificar los valores numéricos haciendo la suma que se está representando en la expresión. Entonces 1 más 2 nos daría 3. Por tanto nos queda entonces 3x más 3 es igual al número que tenemos al otro lado de la igualdad, es decir, 48. Aquí el paso siguiente para seguir resolviendo la ecuación vemos que es trasladar este valor numérico al segundo miembro de la ecuación y dejar sola en el primer miembro el 3x. Vamos a hacerlo. Dejamos solito 3x igual a 48 y el 3 que se encontraba en el primer miembro con signo positivo lo hemos pasado con signo negativo. Ahora vamos a resolver dicha resta. 3x es igual a 45. Finalmente, para obtener el valor de x debemos quitar o trasladar todo término o valor que la acompaña con cambio de operación. Aquí vemos que este 3 está multiplicando la x. Para dejar x sola en el primer miembro vamos a pasar ese 3 con cambio de operación. Es decir, está multiplicándolo, vamos a pasar a dividir el término que ya se encuentra al otro lado, es decir, al 45. Por tanto, nos queda x igual a 45 entre 3. Ahora vamos a resolver dicha división y nos da como resultado x igual a 15. Es decir, que el primer número de nuestra serie de números es 15. El segundo número será 15 más 1, es decir, 16. Y el tercer número sería 15 más 2, es decir, 17. Resolvamos otro ejercicio. Un número y su quinta parte suman 18. ¿Cuál es el número? Vamos a denominar al número desconocido con la variable x. Aquí vemos x es el número desconocido y sabemos que si sumamos ese número con su quinta parte suman 18, es decir, x más x sobre 5. Aquí vemos expresada la quinta parte de x. X, que es el número, más su quinta parte es igual a 18. Ahí vemos ya la ecuación expresada y lista para solucionar. Lo que vamos a hacer como paso siguiente es que vamos a sumar los coeficientes de las variables x que ya tenemos agrupada en el primer miembro de la ecuación. Es decir, vamos a sumar el coeficiente 1 más un quinto. Vamos a hacerlo a un ladito manualmente para practicar. Aquí vemos el primer coeficiente es 1 más un quinto. Recordemos que para hacer esta suma de un entero con una fracción lo que hacemos es mentalmente completar este 1 con un 1 en el denominador y hacemos el producto en cruz. Entonces 1 por 5 nos resulta 5 más 1 que tenemos en el denominador por 1 nos resulta 1 y conservamos el denominador 5. Entonces tenemos 5 más 1, 6 y conservamos el denominador 5. El resultado es 6 quintos. Es decir, 1 más 1 quinto es igual a 6 quintos de x. Aquí lo vemos, 6 quintos de x es igual a 18. Ahora la intención para seguir despejando completamente la x es quitar o trasladar todo aquello que la acompañe. Aquí vemos que el 6 quintos está multiplicando la x, por tanto vamos a pasarla al segundo miembro de la ecuación dividiendo. Entonces tenemos x es igual a 18 que ya se encontraba al otro lado de la igualdad y pasamos el 6 quinto a dividir al 18. Aquí notamos ahora que tenemos una división de un entero entre una fracción. Para resolverla manualmente lo que vamos a hacer es a completar este entero entre 1 o colocarle un 1 en el denominador para que nos quede fracción entre fracción. Vamos a hacerlo a un ladito. Aquí lo vemos, 18 sobre 1 entre 6 quintos.
Recordemos que aquí podemos aplicar la ley de la orejita que dice que para resolver una división entre fracciones multiplicamos extremo por extremo. Aquí sería 18 por 5, son los extremos, nos da como resultado 90 en el numerador, y 1 por 6 nos resulta 6 en el denominador. Nos queda entonces 90 sextos. Ahora simplificamos o resolvemos la división que se expresa 90 entre 6 es igual a 15. Lo que quiere decir que x, que es el número desconocido, es igual a 15. Resolvamos otro ejemplo. En una tienda me hicieron el 15% de descuento por la compra de una camisa. Pagué 51,000 pesos. ¿Cuánto costaba la camisa originalmente? Bien, entonces para poder determinar ese valor original de la camisa vamos a utilizar la variable x para representar ese precio original. Aquí lo vemos. Lo que se hizo para determinar los 51,000 pesos que se pagaron en caja fue sacarle el 15% a ese precio original y luego restárselo. Entonces, para trabajar en la ecuación este 15% vamos a buscarle el equivalente en decimal. ¿Cómo se hace? El 15% se divide entre 100, lo que nos resulta como 0,15. 0,15 es el equivalente de 15%. Entonces, aquí a x, que es el precio original de la camisa, le restamos el 0,15 de ese precio original, lo que nos resultó lo que se pagó en caja, que fueron 51,000 pesos. Para seguir resolviendo la ecuación, lo que vamos a hacer es una resta de los coeficientes de la variable x. Aquí vemos un 1 menos 0,15 nos resulta 0,85, x es igual a 51,000. Para seguir despejando la variable x de la ecuación, vamos a trasladar hacia el otro lado de la igualdad el 0,85 con cambio de operación. Es decir, de este lado el 0,85 está multiplicando la x, vamos a pasarla a dividir al término 51,000. Entonces aquí lo vemos, 51,000 entre 0,85, lo que nos resulta como 60,000. Lo que quiere decir que el precio original de la camisa eran 60,000 pesos. Resolvamos otro ejemplo. Un lote tiene de perímetro 270 metros. Si su largo es el doble del ancho, ¿cuál será la medida exacta del largo y del ancho? Bien, aquí vemos el lote que vamos a trabajar y recordemos que perímetro en una figura geométrica es la suma de todos sus lados. Es decir, en este caso sería 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Vamos a denominar el ancho del lote con la variable x, aquí vemos el ancho, y nos dice el ejercicio que el largo de ese lote es 2 veces ese ancho, es decir, 2 veces x es el largo. Vamos a determinar la ecuación utilizando estas expresiones. Entonces, recordemos que perímetro lo vamos a demarcar con la letra P, es igual a 2 veces el ancho, aquí lo vemos, 2 veces el ancho, más 2 veces el largo de ese lote. Entonces el paso siguiente sería reemplazar donde tenemos P el valor que ya nos ofrece el problema acerca del perímetro de ese lote, que es 270 metros, y también vamos a simplificar la expresión que aparece en el segundo miembro de la ecuación. Entonces reemplazamos P por 270 metros y aquí hemos sumado todos los coeficientes que acompañan a la x, es decir, 1 más 2, 3, más 1, 4, más 2, 6x. Finalmente vamos a despejar a x de este lado de la igualdad, vamos a dejarla sola. Ese 6 que la acompaña la vamos a pasar al otro lado de la igualdad con cambio de operación. Está multiplicando la x, la vamos a pasar a dividir el término 270 metros. Por tanto, 270 metros entre 6 es igual a x.
Haciendo la división tenemos que X corresponde a 45 metros. Quiere decir que el ancho del lote es 45 metros y el largo, pues según nos dice el problema, es el doble de esos 45 metros, es decir, 90 metros. Y en este caso hemos hallado las dos dimensiones de nuestro lote. Resolvamos otro ejemplo. El avión que traslada a un grupo de paracaidistas pesa 1100 kilogramos, lo que representa 12 veces el peso de cada paracaidista más 80 kilogramos. ¿Cuál es el peso de cada persona? Para armar la ecuación de este problema vamos a hacer un diagrama. Aquí vemos el diagrama. Vemos que el peso de un solo paracaidista lo hemos denominado con la variable X. Por tanto, como son 12 paracaidistas, vamos a deducir una expresión para esos 12, es decir, 12X representa el peso de los 12 paracaidistas. Y sabemos según el problema que 12X más 80 kilogramos es igual o equivalente al peso del avión, que es 1100 kilogramos. Entonces aquí vemos la ecuación, quedaría como 12X más 80 kilogramos es igual a 1100 kilogramos que pesa el avión. Deseamos encontrar el peso de cada persona. Aquí, para seguir solucionando la ecuación, lo que vamos a hacer es agrupar los términos. En este caso, los valores numéricos los vamos a agrupar en el segundo miembro de la ecuación. En el primero solamente tenemos 12X. Entonces tenemos 12X es igual a 1100 kilogramos, que ya tenemos al otro lado de la igualdad, y el 80 kilogramos que se encuentra en el primer miembro lo pasamos al segundo con cambio de signo. Estaba más, lo pasamos menos. Esa resta nos resulta como 12X es igual a 1020 kilogramos. Para seguir despejando a X, este 12 que la acompaña lo vamos a trasladar al otro lado con cambio de operación. De este lado, ese 12 está multiplicando la X, lo vamos a pasar a dividir a 1020 kilogramos. Entonces aquí vemos X es igual a 1020 kilogramos entre 12, lo que nos resulta como X es igual a 85 kilogramos. Es decir, cada paracaidista pesa 85 kilogramos. Resolvamos otro ejemplo. En un salón, el número de niñas duplica al número de niños. Si en el salón se hacen grupos de 6 personas, se pueden conformar 8 grupos y sobran 3 estudiantes. El número de niños es A15, B17, C26, D34. Tenemos 4 opciones de respuesta y una es la verdadera. Vamos a denominar con X el número de niños en el salón. Y sabemos que el número de niñas es igual al doble del número de niños. Entonces 2X es igual al número de niñas. También sabemos, según el problema, que se pueden conformar 8 grupos de a 6 personas y quedarían 3 personas sobrando. Lo que quiere decir que dentro del salón de clase existen 51 personas. Por tanto, el número de niños más 2 veces el número de niñas es igual a 51. Aquí vemos la expresión que nos representa la situación. Ahora la intención es resolver dicha ecuación. Para eso vamos a sumar los coeficientes que acompañan al literal X en el primer miembro. Tenemos un X más 2X, nos resulta 3X igual a las 51 personas que se encuentran dentro del salón. Aquí tenemos la expresión. Ahora vamos a despejar totalmente la X de la expresión. Para eso, este 3 que la acompaña a través del producto la vamos a pasar al otro lado de la igualdad con cambio de operación, es decir, ese 3 va a pasar a dividir al 51 que ya se encuentra al otro lado. Vemos X es igual a 51 entre 3, por tanto X sería igual a 17, es decir, existen 17 niños dentro del salón de clases. Resolvamos otro ejemplo.
Liliana tiene 3 veces más libros de ciencia que de poesía. A su vez, tiene la mitad de libros de fotografía que de poesía. Si tiene 4 libros de fotografía, la cantidad de libros que tiene Liliana de ciencia es... Aquí tenemos 4 opciones de respuesta y vamos a escoger la verdadera. Vamos a denominar con la letra C el número de libros de ciencia. Vamos a denominar con la letra F el número de libros de fotografía, con la letra P el número de libros de poesía. Y ahora vamos a transformar los datos que aparecen en el problema en ecuaciones. Primeramente nos dicen que Liliana tiene 3 veces más libros de ciencia que de poesía, lo que quiere decir que la cantidad de libros de ciencia es igual a 3 veces los de poesía. Aquí vemos la ecuación que representa esa primera parte. También tenemos la siguiente situación. Tiene la mitad de libros de fotografía que de poesía, lo que quiere decir que de poesía tiene el doble de fotografías. Y finalmente nos dicen que tiene 4 libros de fotografía. Entonces aquí vemos 3 ecuaciones que vamos a ir resolviendo por parte para finalizar deduciendo la cantidad de libros de ciencia que tiene Liliana. Ya sabemos que de fotografía tiene 4 libros, por tanto este F lo vamos a reemplazar en esta segunda ecuación. Por tanto nos quedaría P igual, según la ecuación, 2 veces F, pero F equivale a 4. 2 por 4 es 8, lo que quiere decir que tiene 8 libros de poesía. Una vez que ya conocemos la cantidad de libros de poesía que tiene Liliana, vamos a reemplazarlo entonces en la primera ecuación para determinar la cantidad de libros de ciencia. Entonces vemos aquí cantidad de libros de ciencia es igual a 3 por P, pero P vale 8, entonces 3 por 8, 24. Lo que quiere decir entonces que Liliana tiene 24 libros de ciencia. Resolvamos otro ejemplo. El peso sumado de Jenny y Antonio equivale a 1,2 veces el peso de Gustavo. El peso de Antonio corresponde a 0,4 veces el peso de Gustavo. Si Gustavo pesa 80 kilogramos, el peso de Jenny es igual a... Aquí tenemos 4 opciones de respuesta, vamos a escoger la verdadera. Para iniciar vamos a demarcar el peso de cada uno de los integrantes del problema con una letra. Aquí vemos que J va a representar el peso de Jenny, A el peso de Antonio y G el peso de Gustavo. Vamos a transformar entonces los datos que aparecen en el problema en ecuaciones. En la primera parte nos dicen que el peso sumado de Jenny más el de Antonio es equivalente a 1,2 veces el peso de Gustavo. En ecuaciones nos quedaría entonces J más A igual a 1,2 el peso de Gustavo. Ahí ya lo tenemos representado en forma de ecuación. Para la segunda parte nos dicen que el peso de Antonio corresponde a 0,4 veces el peso de Gustavo. Entonces aquí tenemos Antonio es igual a 0,4 el peso de Gustavo. Y finalmente nos dicen que el peso de Gustavo es 80 kilogramos. Entonces ya conocemos el peso de Gustavo. Ahora vamos a devolvernos a la segunda ecuación y reemplacemos donde está G por el peso de Gustavo. Aquí lo tenemos, entonces el peso de Antonio es equivalente a 0,4 por el peso de Gustavo, que es 80. Multiplicamos y eso nos resulta como 32 kilogramos. Como ya conocemos el peso de Antonio, entonces nos devolvemos a la primera ecuación y reemplazamos en la ecuación el peso de Antonio y el peso de Gustavo para hallar el peso de Jenny. Entonces Jenny más el peso de Antonio, que es 32 kilogramos, es igual a 1,2 el peso de Gustavo, es decir, 80. Vamos a resolver el producto que aparece en el segundo miembro de la ecuación.
Entonces nos queda Jenny más 32 kilogramos es igual a 1,2 por 80, que nos resulta 96 kilogramos. Ahora vamos a agrupar en el segundo miembro de la ecuación los valores numéricos y vamos a dejar sola en el primer miembro la variable J, que es el peso de Jenny. Nos queda entonces Jenny es igual a 96 kilogramos, que ya tenemos al otro lado de la ecuación, y este 32 kilogramos que se encontraba en el primer miembro con signo positivo lo hemos pasado con signo negativo a la segunda ecuación, al segundo miembro. Ahora despejemos el valor de Jenny haciendo la resta. Por tanto, el peso de Jenny es equivalente a 64 kilogramos, que era lo que nos estaban preguntando. Resolvamos otro ejercicio. Dice, construya una ecuación que represente la situación en la balanza. Entonces aquí vemos la balanza con los dos platillos. En cada platillo tenemos una variable X y tenemos unos valores conocidos que son los pesos de las latas. Entonces, en el primer miembro de nuestra ecuación que vamos a construir tenemos 3X, aquí lo vemos, 3X más 1 kilogramo más otro kilogramo, 2 kilogramos. Entonces nos quedaría de este lado 3X más 2 kilogramos. Igual, para que la balanza esté en equilibrio, a lo que se encuentra en el otro platillo. Aquí vemos entonces 2X más 4 kilogramos. Nos queda entonces 3X más 2 kilogramos es igual a 2X más 4 kilogramos. Ya hemos construido la ecuación que representa la situación de la balanza. Ahora vamos a deducir el valor de X. Para eso vamos a agrupar en el primer miembro los términos que contienen la variable X y en el segundo término aquellos que son valores numéricos. Recordemos que cada vez que se hace un traslado de términos se le debe hacer un cambio de signo. Entonces, de este lado de la igualdad nos va a quedar 3X y el 2X que vamos a trasladar le antecede signo más, lo pasamos con signo menos. Aquí lo vemos, 3X menos 2X. Igual a el término que ya tengo del otro lado de la ecuación, es un término numérico, lo dejamos igual con su signo positivo, y el 2 kilogramos que tengo en el primer miembro lo vamos a pasar con signo contrario. Aquí lo vemos positivo y lo pasamos negativo. Ahora vamos a simplificar cada expresión. Aquí vemos en el primer miembro 3X menos 2X, eso nos resulta un X igual a 4 kilogramos menos 2 kilogramos, nos resultan 2 kilogramos. Entonces X igual a 2 kilogramos y ya hemos deducido el valor de la variable X. Ahora vamos a analizar el siguiente acertijo matemático que se representa en la imagen utilizando ecuaciones. Aquí vemos unos vasos de gaseosa, unas hamburguesas, unas cajas de papitas a la francesa y una pizza. Vamos a darle una variable a cada una de esas imágenes. Entonces vamos a utilizar la X para representar el vaso de gaseosa, la Y para representar la hamburguesa, la Z la caja de papas a la francesa y la P a la pizza. Entonces vamos a construir una ecuación para cada una de las imágenes. Aquí en la primera imagen vemos 3 vasos de gaseosas y nos dicen que sumando esos vasos de gaseosa nos da como resultado 24. Entonces, utilizando X para el vaso de la gaseosa tendríamos 3X es igual a 24. Vamos a deducir entonces de esta ecuación el valor de X. Despejando tendríamos que trasladar este 3 que se encuentra multiplicando a la X al otro lado a dividir el 24. Entonces tenemos X es igual a 24 entre 3, lo que nos resulta como X igual a 8. Ya conocemos el valor de cada uno de los vasos de gaseosa. Ahora vamos a utilizar una ecuación que represente la segunda imagen. Vemos un vaso de gaseosa que ya sabemos que tiene un valor de 8 y vemos 2 hamburguesas
y sumados entre sí esto nos resulta 18. Entonces aquí vemos un vaso de gaseosa más 2 hamburguesas. Recordemos que la hamburguesa la vamos a representar con la letra Y, aquí lo vemos, igual a 18. Ahora tenemos como variable o incógnita la Y. Vamos a despejar la Y. Vamos a dejar de este lado de la igualdad, o sea, en el primer miembro de la ecuación, el 2y, y el 8 lo vamos a trasladar al segundo miembro de la ecuación con cambio de signo. Acá se encuentra con signo positivo, lo pasamos con negativo. Entonces ya tenemos aquí 2y, vamos a dejarlo en el primer miembro, igual a 18 menos 8. Vamos a resolver esa resta. Entonces inmediatamente también ese 2 que acompaña a la Y a través del producto lo podemos pasar al otro lado a dividir lo que nos resulte la resta. Entonces 18 menos 8 nos da 10 y 10 entre 2 nos resulta 5. Por tanto, cada hamburguesa tiene un equivalente de 5. En la tercera imagen vemos una hamburguesa y 4 cajitas de papas a la francesa, equivalente a 13. Como ya conocemos el valor de una hamburguesa, esta tiene un valor de 5, podemos inmediatamente reemplazar en la ecuación que vamos a armar. Entonces tenemos 5 que vale la hamburguesa más 4 cajas de papitas que la hemos denominado con la letra Z, igual a 13. Ahora en esta ecuación vamos a despejar el valor de Z. Para eso vamos a trasladar el 5 que se encuentra en el primer miembro de la ecuación hacia el segundo miembro con cambio de signo. Aquí vemos el signo del 5 es más, lo pasamos con signo menos. Entonces nos quedaría 4Z igual a 13 menos 5. Ahora vamos a realizar la resta e inmediatamente este 4 que multiplica la Z lo vamos a pasar a dividir el resultado de esa resta. Entonces nos queda Z es equivalente a 8 sobre 4 y 8 entre 4 tiene un valor de 2. Por tanto, cada cajita de papas a la francesa valen 2. Ahora vamos a armar la siguiente ecuación que corresponde a la cuarta imagen. Aquí vemos un vaso de Coca-Cola, vemos una hamburguesa y vemos la cajita de papitas a la francesa. Vamos a reemplazar para determinar la ecuación. Entonces tenemos la gaseosa tiene un valor de 8 más la hamburguesa tiene un valor de 5 y 5 debe ir multiplicado por el valor de una cajita de papitas que tiene un equivalente de 2. Entonces aquí lo vemos. 8 más 5 que vale la hamburguesa por 2 que vale la cajita de papita es equivalente a lo que vale una pizza. Entonces aquí vamos a resolver esta expresión. Nos quedaría entonces como 8 más 5 por 2, 10, eso nos da un total de 18. Lo que quiere decir que una pizza completa tiene un equivalente de 18. Pero para la siguiente imagen vemos que el menú tiene una pizza descompleta. Entonces vamos a ver a cuánto equivale la pizza que le tocó a Minio. Si la pizza entera tiene un equivalente de 18, pero esta está partida en 6 porciones, cada porción al dividir 18 entre 6 nos resulta 3. Cada porción tiene un valor de 3. Y vemos que Minium tiene 5 porciones, por tanto 5 por 3, 15. Lo que quiere decir que a Minium le tocó una pizza que tiene un equivalente de 15. Ahora vamos a desarrollar el punto número 1 de la actividad 1, la cual consta de la solución de 4 ecuaciones de primer grado. En el punto número 2 vamos a anotar en el enunciado que se pide desarrollar las ecuaciones correspondientes a cada balanza que se muestran en las imágenes y al final vamos a determinar el valor de la variable X. En el punto número 3 vamos a desarrollar cada uno de los problemas que se plantean. Finalmente, en el punto número 4
tenemos que desarrollar un reto matemático. Vamos a determinar el valor numérico de cada una de las figuras que aparecen en la imagen. Cualquier duda, por favor, escribir a los grupos de WhatsApp. Estaré esperando su contribución.